Bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García. El día de hoy estaremos conversando con Gabriela Cid de León sobre la violencia vicaria. Acompáñenme. Gabriela Cid de León es licenciada en Derecho especializada en materia civil, familiar y mercantil por la Universidad Panamericana y posgraduada por la Universidad de Salamanca, España, en Derecho Civil y Contratos. Y bienvenida a Abogacía Trabajando. Para mí es un gusto tenerte el día de hoy en este espacio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para conversar además sobre un tema serio, complejo, como es la violencia vicaria, una forma de violencia que se debe reconocer y abordar para proteger desde luego a los más vulnerables y poder construir una sociedad libre de abusos. Sin más, y para que la gente que nos sigue, te pediría nos puedas explicar qué es exactamente la violencia vicaria y cómo se diferencia de otras formas de violencia familiar. Con muchísimo gusto, Rodrigo, y muy encantada de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Y efectivamente, como lo dices, se trata de un problema grave que cada vez se está expandiendo y que requiere difusión, requiere conocimiento y en especial sensibilización. Y vamos a abordar el tema tal cual. Fíjense que este término lo acuña una psicóloga argentina en el año 2012, Sonia Vaccaro, que dice es una violencia vicaria cuando se cambia algo por algo, se sustituye algo por algo. ¿Y qué es? Que es una forma con género de hacer daño y manipular a las madres para, a través de los hijos, causándoles daño, para hacer un daño cruel y permanente a las madres. Realmente es un tipo de daño muy grave, con un tipo de crueldad severo, y con una maliciosidad y maquiavelismo tremendo. Por ahí leía a un profesor de la UNAM, porque a veces nos preguntamos, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué ese ensañamiento? ¿Por qué alguien puede llegar a ser tan cruel? Bueno, él explicaba que las crueldades son unas formas de comunicar. Y una forma de comunicar es a través de ser cruel que estás comunicando, y además es eficaz. ¿Por qué? Porque al comunicarte a través de la crueldad soy yo y el control lo tengo yo. De eso se trata, lamentablemente, de poder decir y poder someter a la persona y señalar que el control lo tiene el hombre. Y ahí manda el hombre. Y una forma de comunicar es la crueldad. Eso es la violencia vicaria. Digamos que entonces, a diferencia de otras formas de violencia familiar, y a lo mejor te doy una doble pregunta y una pregunta que no sé si quepa, pero me gustaría hacértela. Con lo que acabas de exponer, Gaby, digamos que la violencia vicaria, dirías, tiene género, es decir, si es exclusiva hacia mujeres o se pudiera dar en el caso, por ejemplo, también hacia hombres. Es la pregunta del quid. La pregunta interesantísima. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente la violencia vicaria es de género, se ha manejado así, en las legislaciones se está ventilando como violencia de género. Pero y estadísticamente así es. Claro. El hombre maltrata a la mujer y estadísticamente también hay violencia vicaria tremenda. Y ahorita te voy a dar unas estadísticas del año pasado, del 2021 al 2022, aumentó en 167% la violencia vicaria en México, sí, por ejemplo. Sí. Es muchísimo. Los abogados lo vemos, los abogados familiares lo vemos. La violencia vicaria no es exclusiva, aunque no se va a llamar así, pero hay muchas mujeres que son muy crueles y utilizan a los hijos para perjudicar a los hombres. No sé cómo se llame, pero la ley lo tiene que contemplar. Claro. Es un maltrato y no se debe invisibilizar a los hombres
respecto de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque aquí debe prevalecer el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Llámese como se llame. La violencia vicaria sí es de género y así están las legislaciones. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a llamar a los hombres? Claro. Uh-huh. No se contempla. Por ejemplo, leyendo el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, el nacional, entra en vigor en 2024 y se implementará teniendo hasta 2027. Te puedo leer esta parte, artículo 554, para que todos lo sepan. En los casos de conductas violentas u omisiones graves que afecten a los integrantes de la familia, la autoridad jurisdiccional deberá adoptar las medidas provisionales que se estimen convenientes para que cesen de plano. En los casos de violencia vicaria, entendida como la violencia ejercida contra las mujeres a través de sus hijos, la autoridad jurisdiccional deberá salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes y mujeres a efecto de evitar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Punto. Está clarísimo. Está muy claro. Uh-huh. Es una violencia de género. Sin Totalmente. embargo, se tiene que visibilizar también para los hombres, como se llame. Pero, correcto. ¿Qué pasa en los casos donde las mujeres usan a los hijos y son crueles de esta forma para poder ejercer control contra los hijos? Al final somos raza humana. Uh-huh. Entonces también se dan los casos. Gracias, Gaby. Interesante porque sí, y justo quería hacer la pregunta para distinguir. Me queda entonces clarísimo cómo lo contempla la legislación, como bien lo estableces, y al final del día existe, por supuesto, hacia el otro lado, sin que esté regulado, quizá en un porcentaje menor, en definitiva, pero también existe, como bien comentas. Te preguntaría entonces ahora, Gaby, ¿cuáles son las señales o esos indicadores de la violencia vicaria que la audiencia debe conocer? Hay que estar, son las señales que se dan entre parejas, entre matrimonio, concubino, etcétera, y que se tienen muy presentes. Primero, se hace testigos de sus críticas a los hijos. Esta forma de estar criticando constantemente a la mujer, de estar criticando a la madre, etcétera, las hace siempre delante de los hijos. Siempre se hacen delante de los hijos y se fomenta que se hagan para tomar equipo. Tiene mucho que ver con la alienación parental. Recordemos que la alienación parental es crear este odio o rechazo hacia la otra persona. No solamente se trata de una influencia negativa, que ese es otro tipo de maltrato. Por ejemplo, tú tienes hijos y puedes hablar mal de una persona, del padre o la madre, y bueno, se te sale, ay, es que tu mamá, ay, es que tu papá, ya sabes cómo es. Bueno, tampoco es debido, pero sin embargo es una influencia negativa que se da per se las relaciones. Acá no, acá de lo que se trata es, haz equipo conmigo, habla mal de tu mamá, y si no hablas mal te voy a castigar. De eso se trata. El segundo punto es, los maneja al servicio siempre de sus intereses. Siempre va a estar, los niños tienen que estar, o las niñas y los adolescentes, al servicio de él. Uh-huh. ¿Para qué? Siempre va a estar alienando en esa parte y siempre va a estar, ve, haz esto. Si tu mamá te manda, no lo puedes hacer porque eso está mal. Sí, claro. Hace indagaciones para aumentar su poder de dominación. Constantemente está preguntando qué hace a los niños o a las niñas, a los adolescentes, qué hace la madre. ¿Dónde está la madre? ¿Por qué está haciendo esto la madre? Y empieza a inventar cosas, empieza a hablar mal sobre la madre, no, es que tu mamá seguro no fue, porque como ya ves cómo es mentirosa, entonces empieza a envolverlos en esta vorágine de mentiras y de una historia fantasiosa que tienen, y esa es una señal muy clara. Estas señales que te estoy diciendo, Rodrigo, les estoy diciendo, auditorio, son señales muy claras que dentro de un matrimonio, dentro de un concubinato, tienen que verse, no es normal. Se normaliza a veces porque no se dice, bueno, a lo mejor está medio mal, ¿no? Esté celoso, se justifican. Sí, no son justificables, se tienen que ver porque son muy claras, no se pueden meter. Con los niños no. Otra es que se dedican a injuriar y amenazar, amenazar de que algo les va a pasar a su madre, de que algo les va a pasar a ellos si no hacen lo que él dice, y son estas señales que son tan claras en las que se tiene que tener la prevención
porque están ya muy creadas, son muy psicológicas en ese sentido y se debe tener muchísimo cuidado y va en una evolución. También me gustaría, si me permites, Ujú. leerte la Comisión de Equidad y Género de la Ciudad de México. Tuvo una muy atinada eh, definición que da sobre esto y para que te quede muy claro a lo que puede llegar legalmente y los casos a los que nos vamos y nos estamos enfrentando. Ok. Es la acción, la violencia vicaria es la acción u omisión cometida principalmente por los hombres. Fíjate cómo lo maneja, principalmente por los hombres, que hayan tenido alguna relación de matrimonio o concubinato y que a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos, retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia de una madre con sus hijos Ujú. para manipularla o controlarla. Y les voy a dar un ejemplo que ahorita traemos el caso en el despacho, si me permites también. Ujú. Una madre que se separa y se va a otro estado. En otro estado permite las convivencias, llegan a un acuerdo verbal y permiten, vamos a hacerlo así, te voy a llevar a nuestro hijo y una semana, pero todavía Claro. existe esta parte donde no tienen nada firmado, donde no hay una custodia, Sí, etcétera. todo es Bueno, verbal. todo es verbal. El padre callado aceptaba todo, pero siempre demostró estas señales dentro de el matrimonio. Bueno, Ujú. ella las deja pasar y la manda a llamar, la cita en un lugar un poco usual y les dice, ¿sabes qué? Ven por nuestro hijo a este lugar en una jurisdicción del Estado de México, tampoco nada usual. Ella va y en ese momento llega un abogado, le retienen al hijo, ajá, sin una orden, no le muestra ninguna orden, no le muestra nada, solamente le dice que ellos vivieron en tal lugar, cosa falsa, vamos, hizo un juicio en una jurisdicción falsa para obtener la custodia. Uy. Y le quitan en ese momento le quitan a su hijo, ningún actuario, nada, todo falso y todo a través de este tipo de señales. Bueno, ahorita ya estamos haciendo lo necesario, no la notifican de nada, y bueno, esa es una forma clarísima de violencia vicaria. Totalmente. Sí, 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 por supuesto. Y Para que quede muy aparte, claro. y el daño psicológico también, por supuesto, para los niños, ¿no? O sea, para los menores, estas consecuencias que pueden tener a largo plazo derivado de la violencia vicaria. Y justo te preguntaría entonces, ¿qué impacto tiene la violencia vicaria en la niñez que lo experimenta? Bueno, en realidad es muy grave porque absolutamente llega al fuero interno de los niños, al fuero interno donde se desvinculan con el lazo materno y se les hace una idea errónea de la figura materna. Uh-huh. Claro. ¿Qué implica esto? Tienen problemas, son niños por lo regular que tienen problemas en su alimentación, en su educación, en sus calificaciones, son niños problemáticos, son niños que cambian la orientación sexual, eh, derivado de que ven a la figura materna como alguien diabólico. Claro. Fíjate, bueno, y también puede pasar que se suiciden. ¿Mm? Es muy grave. Y en su adultez, por supuesto que no logran esta plenitud, porque siempre crecieron con algo totalmente desdibujado y algo que va torcido, sabemos que crece torcido. Sí, o sea, esa Son daños estabilidad quizá gravísimos. pues no la encuentran. No la encuentran y los daños son gravísimos en los niños. Y eso es lo que se desdibuja y lo que no se ve. Pero de fondo y de origen, tampoco a los padres que ejercen este tipo de violencia es que les importa. Claro. No les importa. Por eso es tan No violento. piensan realmente en los niños. No. Piensan en ejercer el control, en Así es. manipular y que vea la mujer quien manda. Y aquí, para poder diferenciar de violencias a violencias, tenemos que ver la intencionalidad. Que la intencionalidad es dañar a la madre
a través de los hijos, a través de la tortura de los hijos. Pero la intencionalidad siempre debe ser dañar a la madre, porque hay padres muy crueles que ejercen violencia con los niños directamente, porque su intención es dañar a los hijos. O padres que son así, pero es diferente. Hay que ver la intencionalidad y tenemos que probarla. Y hay muchísimas señales y muchas pruebas que se pueden guardar. Totalmente. Con el caso que nos dabas ahorita, este ejemplo que amablemente nos compartías, Gaby, justamente entonces, por ejemplo, ¿qué recursos o apoyos existen para las víctimas de la violencia vicaria y cómo es que pueden acceder a ellos? Bueno, para las víctimas de la violencia vicaria en cada estado, por ejemplo, ahorita no son todos los estados en las que se tienen, que están poniendo algunos programas y hay algunas asociaciones que dan apoyo a estas víctimas. Lo mejor ahora, hoy por hoy, primero es educar, la difusión y la sensibilización, especializarnos como abogados en esto, conocerlo para saber cómo actuar. Por supuesto que lo primero que vamos a hacer es solicitar la alerta Amber, solicitar la custodia, solicitar todo lo que tengamos, pero lo que tenemos que hacer es acudir al juez familiar y las mujeres pueden acudir ante las agencias especializadas en violencia y decirles que están en violencia vicaria. Me han dicho que el problema es que llegan y no saben de qué les hablan. Entonces es un tema. No todos los estados lo han reconocido, pero ya el Código Nacional lo reconoce, por lo menos yo sé. Y es justo lo que te decía, es decir, como no está reconocido en todas las entidades, ahí hay mucho trabajo, supongo, por supuesto, a nivel legislaturas locales, o cómo opinarías tú para que de algún modo entonces la violencia vicaria pues sea algo, por supuesto, nacional, que aplique en todos los estados. Bueno, ahorita, por fortuna, como te comentaba, Sí, en el Código Nacional ya está. Sin duda es un tema de difusión, es un tema de seguir trabajando, tipo como la alienación parental, lo que hicieron muchísimas personas, que nadie conocía la alienación parental hace unos años, ahora ya se conoce. Y estas son consecuencias de culturales. Todos estos fenómenos, por supuesto que ya se daban, pero ahora ya tienen nombre. Ya tienen nombre y además ya se legislan y además, pues, ante los eventos que se van dando cada vez más, es sorprendente el tema de los números. En 2021, 2.850 víctimas de violencia vicaria y 2022, 7.670. Es el aumento es de 167% de aumento. Muchísimo. Sí, es muchísimo. Muchísimo, y todo tiene que ver. Estamos en una sociedad actualmente en la que estamos viviendo violencia desde casa, violencia política, violencia social. Todo esto suma para este tipo de violencias. Sí, que como dices, o como comentaste hace unos minutos, desafortunadamente, pues esta violencia general, no sin enfocarnos en una o en otra, pero se ha normalizado lamentablemente en el país, en nuestro día a día, y es curioso cómo de repente ya vemos pues, escenas o violencia y pues, no se nos parece lo más normal, ¿no? Cuando no tendría que ser así la violencia de ningún tipo. Te preguntaría, Gaby, ¿cuál es el papel de los profesionales de la salud, por ejemplo, la educación, justamente en las escuelas, tú que hablabas, que les impacta, del sistema legal, digamos, en respuesta a la violencia vicaria? De origen, son 3 factores importantísimos. La educación desde casa, la educación en las escuelas, la difusión sobre este tipo de delito, sobre este tipo de maltrato por acción u omisión, y la sensibilización en la sociedad. Se tiene que dar con programas como ideas como la tuya, perfecto, porque tanto en el sector como en la sociedad se tienen que dar a conocer para que se sepa de qué se trata esta violencia vicaria. ¿Cuáles dirías que son las medidas legales e incluso también políticas que se están tomando en México para abordar la violencia vicaria? Bueno, pues sí, las políticas públicas ya la están contemplando, ya se empieza a entender de qué se trata la violencia vicaria y como te comentaba, y si me permites te voy a decir los estados que ya la contemplan en sus legislaciones. Aquí las tenemos. Puebla, Zacatecas, Yucatán,
Estado de México, Sinaloa, Campeche, Hidalgo, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Morelos, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas. O sea, son Todavía nos falta. 16 estados, Todavía nos, correcto. correctísimo, todavía nos falta. Pero Sí, ya totalmente. se está implementando y yo creo, casi estoy segura que con el Código Nacional me parece que se va a visibilizar más. Pero sí, tenemos que hacer constantemente medios y sensibilizar y difundir este tipo de violencia que mucha gente no sabe, la está pasando y no sabe que le está pasando. Y Pareciera apoyo machismo eso porque, simplemente. sí, totalmente, y apoyo el tema sobre todo de hacer conciencia, porque entiendo que hoy realmente pues no existen, vamos a llamar, campañas de concientización justamente sobre la violencia vicaria, o si las hay, y me lo dirás ahorita, pues pueden ser quizá pocas. Falta mucho quizá el visibilizar toda esta parte y hacer conciencia para entonces de algún modo también poder educar, vamos a llamar, ¿no?, a la sociedad en general para reconocer y prevenir esta violencia vicaria. Correctísimo. Y un ejemplo, y a lo mejor es a través de los sucesos que se dan, lamentablemente, cuando sucede algo escandaloso, pero en este caso que sucede algo escandaloso es terrible. Pero, por ejemplo, en España sucedió un caso donde el padre tenía la custodia, tenía visitas y convivencias, ejerce su derecho en un fin de semana, se lleva a dos niñas de 3 años y 6 años, de 3 años y un año me parece, muy chiquitas, se las lleva y se las llega a su casa, se lleva sus cosas, etcétera, se van al mar, pero se va al mar a tirarlas porque ya las había matado. No, Las bueno. mató. Y es un caso muy polémico que pasó el año pasado para hacer sufrir a la madre. A la madre le decía constantemente que iba a matarlas. Y la madre no tomó las medidas necesarias tal vez, o no le creyó, o pensó que era machismo puro nada Claro. más, porque decía que adoraba a sus hijas, adoraba a sus hijas. Ella estaba convencida que adoraba a sus hijas. Bueno, las chiquitas fueron encontradas, él no ha sido encontrado, se hicieron la búsqueda fue exhaustiva por parte de la Guardia Nacional, y bueno, eso es violencia vicaria a toda regla. No, y es que aparte, vaya, violencia vicaria también muestra un poco toda esta descomposición que existe en el ser humano, honestamente. No hacer eso con tus hijos me parece algo totalmente inimaginable, en mi opinión, y lo que tú dices, todo con la finalidad de hacer daño, en este caso, a la madre, pero por supuesto, no solo a la madre, aquí pues le hizo daño a toda la familia en general, porque entonces, Ofende a la y a sociedad, la sociedad. claro, por supuesto, es un daño tremendo lo que se hace. Y también me permito contarte otro caso, que aquí lo supimos y fue en México. No es violencia vicaria a toda regla porque no se trata de la mujer, pero el caso de un abogado aquí en San Jerónimo Lídice, en la Ciudad de México, donde el abogado reclamaba a su expareja tener visitas y convivencias de sus 3 hijas. Bueno, la madre obstaculizaba, hizo todo lo necesario, los peritajes determinaron que no había nada, pero la señora tenía unas ideas en las que constantemente acusaba de violencia, lo que ya sabemos y conocemos también, que es el camino que nos lleva a tener custodias, ¿no? Entonces, en ese caso, llegó la orden del juez para que él pudiera tener las visitas y convivencias. La madre prendió el gas, suicidó a las niñas, se suicidó ella, al abuelo también. El abuelo también era parte, porque la violencia vicaria también llega a los familiares Claro. que apoyen al de la violencia vicaria. Entonces, el abuelo también falleció. Y ese es un claro ejemplo de una violencia extrema y crueldad para provocar y una alienación parental terrible, para que prefirió matar a sus hijas y matarse a ella antes de que el padre pudiera tener acceso a la custodia. Sí, totalmente, y terribles estas historias que nos cuentas, Gaby, que pues lamentablemente se dan en el día a día. La verdad es que eso es lo más triste de toda esta situación. Nos están quedando algunos minutos todavía para quizá por ahí un par de preguntas, Gaby.
Quizá te preguntaría, porque me parece interesante tu opinión, ¿qué recomendaciones o consejos le darías justamente tanto a los padres, cuidadores, etcétera, para prevenir la violencia vicaria en las familias? Bueno, pues primero ningún tipo de maltrato se justifica. Falta de respeto, no justificar en la pareja ningún tipo de violencia, ningún tipo de maltrato es justificable. Las señales son clarísimas desde el lenguaje, debemos estar atentos. Tampoco se trata de satanizar las relaciones y volverlas absolutamente invivibles, no. Cuando se trata de que cuando hay hijos, por supuesto que se tiene uno que estar atentos a la forma del trato de los padres y estar coincidentes. Eso es lo ideal. Cuando no, y cuando hay separaciones, hay que estar muy atentos con los niños en las señales de los mismos niños, cómo regresan. Estresados, se vuelven agresivos, si hay cambios de conducta. Vamos, todo ello nos va dando indicios e inmediatamente acudir a un psicólogo, psicóloga o con el abogado, abogada para poder decir, oye, está pasando esto, tengo que hacer algo. No sé que lo queden. Hay veces que los padres piensan que quieren lo mejor para sus hijos, que por supuesto que así es, pero no necesariamente el quererlo es que se haga lo mejor para los hijos. Hay que asesorarse. Totalmente. ¿Existen factores de riesgo específicos que digamos que podrían aumentar la probabilidad para que ya sea un niño o una niña sea víctima de violencia vicaria? Pues sí, depende de la zona, las zonas donde hay marginaciones, donde el machismo está totalmente eh, normalizado, donde la violencia es el día a día, donde las mujeres no tienen muchas oportunidades y donde hay también discriminación de género. ¿Esto aumenta las posibilidades de tener este tipo de violencia? Por supuesto que sí. Perfecto, Gaby. Nos quedan escasos 2 minutos. Te pediría quizá un mensaje final, justamente para aquellos que están pasando por una situación de violencia vicaria o conocen a alguien que le esté experimentando. Bueno, pues sí me gustaría muchísimo decirles que hay que asesorarse, hay que informarse, hay que estar atentos a las señales que dan cuando hay cualquier tipo de maltrato, ¿no? Con juegos de palabras muchas veces se justifica la violencia a la pareja, se justifica al padre, con juegos de palabras que nos gustan, pero que no son justificables, porque todo este tipo de violencia, y en especial la violencia vicaria es la antesala del feminicidio. Vamos, termina en una tragedia. Y cuando hay una violencia, cuando hay maltrato, primero el maltratador no lo acepta, jamás lo va a aceptar. Y segunda, siempre va a avanzar. No se debe justificar porque siempre va a más y llega a tragedias. Evítenla, y la responsabilidad de los padres es cuidar a los hijos. Y muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. Al contrario, Gaby, muchas gracias nuevamente a ti por habernos acompañado y por tocar este gran tema para hacer conciencia y dar esa visibilidad a la sociedad sobre la importancia de esta violencia vicaria. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por habernos acompañado a un nuevo episodio de Abogacía Trabajando con un tema muy delicado que ya lo explicaba Gabriela. Tenemos que ser conscientes, tenemos que dar esa visibilidad y esa sensibilidad de esta violencia vicaria. La reflexión final me parece que es justamente el asesorarnos, el evitar a toda costa cualquier tipo de violencia que posteriormente puede desencadenar en otra serie de actos, de delitos como el feminicidio. Ya lo explicaba igualmente Gabriela a lo largo del programa. Todos estos factores que tenemos nosotros que identificar para saber entonces si nos encontramos en presencia de violencia vicaria o incluso de algún otro tipo de violencia. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.